Esta es tu vida, sé protagonista. Dirige tu futuro en el mejor lugar. En la UBAC, detona tu potencial. En la UBAC, sé libre para avanzar. Somos tu gente, hagámonos más fuertes. Juntos lograremos triunfar. Hace unos meses, también invitado por la UBAC, participé en una conferencia para la red michoacana, Juntos por Michoacán, de varias instituciones universitarias y de bien público, así que es un placer estar nuevamente con todos ustedes, conversando sobre un tema de urgente actualidad, como es el desarrollo sostenible y la responsabilidad social empresarial y los objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, aquí les dejo también mis datos de contacto, más allá de las preguntas que surjan hoy, que vamos a intentar dar respuesta. Cualquier otra inquietud, sugerencia, idea para profundizar, aquí tienen mis redes sociales, Julián L. D'Angelo, el Facebook público, Julián-D'Angelo el Twitter, Julián Leonardo D'Angelo en LinkedIn y Julián D'Angelo- en Instagram. Y también la página juliandangelo.ar, donde pueden encontrar varios artículos de prensa vinculados a los temas que vamos a tratar en estos próximos minutos. Bueno, en primer lugar es inevitable hablar este año de estos temas sin hacer una mínima referencia. No es el tema que nos convoca hoy directamente, ¿no? El tema que nos convoca es la sostenibilidad, pero es imposible no hacer una mínima referencia a estos temas, ¿no? Que es el mundo en crisis que estamos atravesando, una crisis que, como muchos dicen, no estaba en los planes de nadie, pero cambió los planes absolutamente de todos, y ahora estamos esperando con mucha ilusión que de esos más de 200 proyectos de vacuna que están en el mundo, 11 ya en su fase 3, bueno, que esto pueda realmente acortar los tiempos de una tragedia que está volviendo a sentirse con mucha fuerza en Europa. Aquí, afortunadamente, estamos entrando ya en el verano, así que han empezado a bajar los casos, pero el escenario del mundo en el mes de febrero, marzo, cuando la pandemia rompió con mucha fuerza en Europa y Estados Unidos, y luego empezó a afectar rápidamente a toda América Latina, primero México, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y luego Argentina también, que nos ha colocado ya entre los 10 países con más cantidad de muertos por millón de habitantes. Claramente los temas vinculados a la desigualdad, los temas vinculados a la falta de acceso a los servicios públicos, tiene que ver también el tema de la sostenibilidad económica y social con cómo ha impactado de una manera más fuerte en unas regiones o en otras la pandemia. Así que en el mes de marzo se hizo una encuesta en toda América Latina y España sobre cuál era el impacto de lo que pensaba la gente con respecto a la pandemia en los comienzos, ¿no? El 94% planteaba que la pandemia iba a cambiar su vida. El 2020, sin lugar a dudas, esto ha sido una realidad para prácticamente el 100% de la población mundial. El 67% considera que por producto de la pandemia, de la situación que estamos viviendo, ahora va a valorar más los temas ambientales. Este es un dato, bueno, dentro de todo, auspicioso. Y el 54% caracterizó a esta crisis con la palabra incertidumbre. Sin lugar a dudas, es la palabra que nos ha definido a todos. Más atrás, con mucha diferencia, rankearon preocupación y miedo. Creo que hoy la preocupación sigue estando, por lo que es la reactivación, la salida definitiva de la crisis en términos sanitarios, y también la reactivación de la economía, y el miedo, bueno, la verdad que la ciencia no hemos todavía tenido un tratamiento muy claro, pero la ciencia tiene mucho más claro cuáles son las consecuencias y estas posibilidades de tener una vacuna. Entonces el miedo realmente ha bajado sin lugar a dudas. Pero así como decía por un lado que algunos plantean que esta pandemia ha sido un cisne negro, hay otros autores que decían lo contrario. Entonces es importante también escuchar a los que saben. No era solamente Bill Gates el que alertaba sobre el peligro inminente de una nueva pandemia, y además lo que más alertaba a Bill Gates no era sobre el peligro de la pandemia, sino respecto a que el mundo no estaba preparado
efectivamente para asumir esa pandemia. Entonces, fíjense, en el año 2011, estos autores de Harvard publicaron un libro, Bower, Leonard y Payne, ahí está la cita allá abajo, ahí arriba mejor dicho, publicaron un libro que se denomina El capitalismo global está en peligro. En esa obra, que además fue tapa de la revista de Harvard Business Review, enlistaron los 11 temas que a su entender iban a marcar la agenda de las empresas y las políticas públicas y de la economía de mercado en el siglo XXI. Muchos de los temas que estén aquí en esta lista, que ustedes pueden ver, tienen que ver con que era muy reciente todavía en esa época la gran crisis económico-financiera del año 2008-2010. Entonces, por eso aparecen temas como el número 1, fragilidad del sistema financiero, el colapso del comercio global, o el fracaso del Estado de Derecho, que tiene que ver con cómo las instituciones permitieron que explotara una crisis originada la especulación inmobiliaria, las hipotecas subprime y los activos tóxicos que cotizaban en las bolsas de valores, sin haber tenido los resortes y los mecanismos de control que evitaran estos conflictos de interés y el fraude que fue el trasfondo de esa especulación o codicia desenfrenada, como la denominó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que terminó en una crisis realmente de dimensiones a nivel del siglo XX y de lo que en ese momento había trascendido del siglo XXI, realmente muy profundas y muy severas. Otros temas tienen que ver con temas que son parte de la agenda del desarrollo sostenible en este siglo XXI. La desigualdad, tema al cual voy a volver a mencionar, el tema de las migraciones, esta necesidad de incorporar ya al protocolo de migrantes y refugiados de Naciones Unidas las migraciones por causa de cambio climático. Más de 25 millones de personas por año en el mundo migran debido a el deterioro ambiental producido en su hábitat y en las ciudades y en las aldeas en las que habitan debido al cambio climático. Esto tiene una característica muy diferente a las otras causas de migración, por ejemplo, motivos económicos, como ustedes conocen muy bien en México y en este momento en Centroamérica, que aún en plena pandemia continúan el traslado de migrantes de Centroamérica atravesando el territorio mexicano con la ilusión de llegar a los Estados Unidos, o las migraciones por motivos de persecución política o guerras civiles como ocurre en África, en el Asia, en Medio Oriente, etc. En esos casos, cuando la economía se arregla, como también les pasó en México, muchos mexicanos que han vuelto a México en los últimos años en virtud de un despegue económico, cuando las zonas en conflicto se pacifican, como está pasando en Oriente Medio, muchas de estas poblaciones vuelven a su lugar de origen. O como nos pasó en la Argentina en la década del 70, que en plena dictadura militar, la dictadura militar dejó de publicar las estadísticas de migración por la cantidad enorme de gente que se iba al exterior por motivo de persecución política y porque corría peligro su vida en virtud del plan que tenía la dictadura para exterminar opositores políticos. Pero con la vuelta a la democracia en 1983, muchos conciudadanos que habían emigrado a Europa, a Venezuela y a México, que fue realmente una de las patrias que nos dio, una de nuestras segundas patrias que acogió a nuestros emigrantes perseguidos políticos, volvieron a nuestro país. En cambio, cuando uno migra por motivo de cambio climático, porque no se puede cultivar la tierra porque está desertificada, porque los ríos ya no tienen peces, porque subió la cota de los mares, es imposible volver a esos terrenos. Entonces, este es uno de los grandes temas que a veces está muy invisibilizado en la agenda del desarrollo sostenible, pero que es uno de los temas centrales del siglo XXI. La decadencia de la salud y la educación pública, vamos a hablar seguramente algo de eso después. El auge del capitalismo de Estado tiene que ver con cómo países como China o como Rusia, que no se rigen por las mismas reglas del mercado que Estados Unidos, también son países modelos económicos exitosos, o incluso la India, que también tiene un sistema que no reúne las características tal cual de cómo Estados Unidos considera a la economía de mercado, por eso está incluido esto dentro de los temas del siglo XXI. Y fíjense en el puesto número 10, evolución y pandemias. Es decir, Bob, Leonard y Payne ya planteaban, un poco con el recuerdo de la pandemia de gripe A, que se vivió con bastante fuerza en México, en crudeza en México y en Estados Unidos, pero que no le llevó los talones a la actual pandemia. Ellos ya planteaban que el tema de las pandemias podía poner en jaque a las cadenas de producción mundial. Efectivamente,
con este dato ya sabido por la economía, solamente el 15% de las grandes empresas tenían planes de contingencia para poder abastecerse de insumos y poder seguir produciendo en el marco de una pandemia. Sabemos que en los primeros meses de esta pandemia, justamente lo primero que se vio hackeado fue la distribución a nivel global, y que en un sistema de economía de mercado deslocalizado geográficamente como el nuestro, es decir, empresas que producen en 50, 60 países del mundo, venden en 200, requieren insumos y materias primas de otros 30 o 40 países, una pandemia que produce el freno al transporte aéreo y terrestre, realmente afecta severamente las cadenas de valor globales. Entonces, es uno de los temas centrales también de las economías de mercado, cómo puede elaborarse planes de contingencia. En este sentido, Bober, Leonard y Payne plantean que estas responsabilidades no pueden ser solamente vinculadas a las políticas públicas. Es decir, estos 11 temas son tan importantes, son tan profundos, tan complejos, que no pueden ser abordados solo de las políticas públicas. Entonces son las empresas también las que de alguna manera tienen que empezar a abordar e incorporar estos temas en su misión, su visión y sus negocios. Entonces, estos autores plantean que hay 4 maneras de las cuales las empresas se paran ante esta agenda. Entonces, esto es importante en este sentido, ¿no? Entonces, reconocer cómo una empresa tiene un compromiso con esta agenda, ¿no? Entonces, estamos yendo hacia eso, hacia el compromiso para el desarrollo sostenible. Primero, esta es una agenda que plantean los autores y plantean estos cuatro modelos. ¿Sí? Ante estos problemas evidentes, ¿no? Es una agenda que compartimos. Uno podrá priorizar más o uno u otro tema, más o menos el tema X, 2, 3 o el 4, pero la agenda realmente tenemos una convicción de que por ahí pasan algunos de los grandes problemas del siglo XXI. Entonces dice, las empresas se paran ante esta problemática de 4 maneras diferentes. Las empresas en lo suyo son las empresas que tienen alguna especie de actitud negacionista, al estilo de nuestro gran presidente derrotado en el gran país del norte, Donald Trump, que es negacionista del cambio climático. Hay que ver si es negacionista o se hace el negacionista, ¿no? Porque le conviene a los intereses económicos que lo han llevado a la presidencia. Pero bueno, son empresas que minimizan la gravedad de los problemas del siglo XXI y que además plantean que ellas no pueden hacer nada. Ya se ocupará el Estado, se ocupará los gobiernos, Naciones Unidas, y tampoco es tan grave. La empresa en lo suyo. Incluso es menos comprometida que el modelo empresario de Milton Friedman, ¿no? Cuando planteaba que el único objetivo que debían tener las empresas era la maximización del lucro. Esto incluso es menos comprometido. El segundo modelo es la empresa como espectadora. Reconoce la gravedad y la importancia y la trascendencia estratégica de abordar esta agenda, pero considera que ella no está preparada, que esto tiene que darse desde el Estado, desde Naciones Unidas, desde organismos internacionales, organismos multilaterales. Entonces, claramente, Bober, Leonard y Payne plantean que estos 2 modelos son insostenibles. O sea, no puede, no solamente que no son parte de la solución de esta agenda, sino que las empresas en lo suyo y la empresa como espectadora es parte del problema. En el caso de la empresa como innovadora, se plantea intervenir en esta agenda innovando desde lo que sabe hacer, ofreciendo mejores productos, ofreciendo mejores servicios, reconvirtiendo sus procesos, optimizando sus recursos y sus procedimientos, aplicando todo su conocimiento y toda su innovación a la solución de cuestiones económicas, ambientales y sociales. Y el cuarto modelo del activista es, además de esto, son empresas que además de buscar la solución desde lo que saben hacer en términos productivos o en términos de negocio, buscan aliarse con otras empresas, con el sector social y con los gobiernos para, a través de esta articulación público-privada, poder atender a los desafíos tan complejos de esta agenda. Entonces, claramente, Bober, Leonard y Payne promueven este tipo de empresa, y hoy nosotros, a través de la mirada del desarrollo sostenible, la responsabilidad social y la globalización, hablamos de este tipo de empresas que ustedes las conocerán, habrán escuchado hablar de empresas con propósito o empresas de triple impacto. Acá hago una llamadita al margen, muy breve, que obviamente toda empresa tiene un propósito y toda empresa genera un triple impacto, aunque no lo quiera.
Podría ser un triple impacto negativo, empresas que degradan el ambiente, que explotan a sus trabajadores, que cometen fraude, que pagan sobornos para ganar contratos con la administración pública. Casos como estos hay en todo el mundo. Y en Latinoamérica, muchísimo, como ustedes sabrán. Pero no, lo que estamos hablando aquí son empresas que buscan justamente evidenciar, concientizar ese triple impacto, minimizando el impacto negativo y potenciando el impacto positivo en materia económica, social y ambiental. Y la empresa con propósito es lo mismo. Hablamos de empresas que, además de tener un propósito de lucro, junto a ese propósito de lucro, tienen un propósito vinculado a la creación de valor, a una mirada, a un compromiso social y ambiental. Como decía Peter Drucker, la empresa que tiene, uno de los grandes pensadores de management, que no es justamente del campo de la sostenibilidad o de la responsabilidad social, sino que él tiene una mirada más neoclásica de la administración, pero realmente un tipo que falleció en el año 2005 y uno lee hoy en día, 15 años después de su muerte, su obra no solo sigue tan vigente, sino que además nos sigue siendo tan útil para analizar el mundo y el futuro del mundo que vivimos. Peter Drucker decía, la empresa que piensa que su propósito se limita a maximizar la rentabilidad, no solamente que eso es insuficiente, sino que además es dañino para la empresa. Tenemos que entender que el propósito de la empresa no está adentro de la empresa, sino en la afuera. Es decir, en cuál es el valor que esa empresa crea para la sociedad, para sus clientes, para la comunidad. Entonces, hablamos de empresas con un propósito que por supuesto tiene que ver con lo ambiental y con lo social. Es decir, hablamos de empresas que son económicamente viables, socialmente beneficiosas y ambientalmente responsables. Y en esto debemos recordar que el concepto de desarrollo sostenible fue planteado por primera vez allí hace más de 70 años en un documento de Naciones Unidas, en 1949, y surge de la cuestión ambiental, ¿no? En 1987, después en el informe Nuestro Futuro Común, más conocido como informe Brundtland, por la ex primer ministra de Noruega que encabezó su informe, se hablaba de que la sostenibilidad o el desarrollo sostenible tiene que ver con el uso de las materias primas, el uso responsable de las materias primas para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Por ese concepto que surge lo ambiental, rápidamente también comprendemos que la sostenibilidad no puede ser solo ambiental. Que la sostenibilidad tiene 3 patas, al menos 3. Podemos hablar de una cuarta después, quizá al final de la presentación de hoy tenga alguna. Si tengo tiempo voy a hablar del cuarto impacto. Pero al menos 3, lo económico, lo social y lo ambiental, y van de la mano. Es decir, no podemos hablar de una empresa sostenible si no aborda la sostenibilidad en esta triple dimensión. Una empresa que tiene un buen modelo de negocios, o sea, que es sostenible económicamente, pero que ese modelo de negocio está apalancado en la degradación del ambiente. Por ejemplo, yo fabrico muebles y no tengo un plan de gestión sustentable de bosques, como lo tiene la empresa sueca IKEA, fabricante de muebles. Entonces es una empresa que tiene fecha de vencimiento. Cuando termine de talar el último árbol, tengo que cerrar la empresa. Entonces la sostenibilidad ambiental apalanca el modelo de negocios, y lo mismo que la sostenibilidad social. Son 3 caras de lo mismo. Entonces hoy en día podemos prácticamente hablar de un sinónimo entre desarrollo sostenible y responsabilidad social. Hay diferencia conceptual, no son temas que nos toque abordar en esta conferencia, sí lo tratamos en el posgrado, que hay diferencias entre sustentabilidad, desarrollo sostenible, responsabilidad social, teoría de stakeholder, etcétera, triple impacto, pero son sutiles. Para comprender lo que es el fenómeno de la sostenibilidad, podemos incluso utilizarlo como sinónimo. En Europa, hasta el año pasado, la Unión Europea, se hablaba de responsabilidad social y este año cambiaron y ahora hablan de la agenda de la sostenibilidad. Simplemente para adaptar un poco y qué conceptos son más comprensibles para el público en general. Pero entonces, claramente hoy la responsabilidad social, que empezó en lo social, también comprendimos que no podía estar escindida de lo ambiental y lo económico, entonces esto hoy es como si fuera un sinónimo. Esta es la definición de responsabilidad social de la ISO 26000. Ya la presentación está compartida, así que después la gente de la universidad la puede compartir con todos los presentes, y no necesitamos leerla. Simplemente fíjense que cuando hablamos de responsabilidad social, se está hablando de un tema mucho más amplio, que por ejemplo tiene que ver, como dice acá, con que las empresas asuman un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, sustentable, la salud y el bienestar de la sociedad. Es decir, el rol de la empresa vinculado también no solamente a la venta de un bien o un servicio, sino a un rol que tiene que cumplir la empresa como un actor protagónico de la economía de mercado. Y esto es un resumen de la ISO 26000,
en los tres ejes que tiene. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de gestión sostenible y socialmente responsable, hablamos por lo menos de tres cosas. Una empresa cuyo comportamiento es transparente y ético y promueve el desarrollo humano y sostenible, es decir, cumple un rol dentro de la sociedad. Como lo dice la doctrina social de la Iglesia, la empresa es un instrumento para el bien común. Ese bien común tiene que ver con brindar un servicio, con brindar un producto y además con asumir ese compromiso que tiene la empresa con sus clientes y con todo su grupo de interés. En segundo lugar, la gestión de impactos, es decir, cómo yo mido todos los impactos que genero a todos mis partes interesadas, públicos interesados, stakeholder o grupo de interés, el nombre que ustedes le quieran dar. Lo que esto nos quiere mostrar es que la empresa no rinde cuentas solamente a los accionistas, a los inversionistas o a los dueños, sino que rinde cuentas a un conjunto de actores de la comunidad: gobiernos, medios de comunicación, usuarios y consumidores, organizaciones de defensa de consumidores, universidades, organismos reguladores, gobiernos locales, bancos, un conjunto de trabajadores, por supuesto, accionistas, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, la participación de stakeholders, es decir, el ida y vuelta. Cómo yo impacto a los demás y cómo además genero vasos comunicantes para que ellos me impacten a mí. Es decir, poder hacerme cargo de sus necesidades y las expectativas que tienen estos grupos de interés, estos actores, respecto a mi empresa. Entonces, gestión transparente que promueve el desarrollo humano sostenible, gestión de impacto, participación de stakeholders. Con esas tres cosas podemos definir fácilmente y podemos identificar además y separar la paja del trigo, es decir, quiénes son las empresas que realmente se están orientando hacia esos modelos que Bauer, Leonard y Pei planteaban de la empresa activista y la empresa como innovadora, y aquellas empresas que aunque algunas digan que tienen un comportamiento socialmente responsable o intenten obtener alguna certificación o hagan marketing verde o greenwashing, lavado verde, esas empresas que siguen siendo empresas en lo suyo o las empresas espectadoras. Entonces, la empresa con propósito, el propósito es un término. Hay una universidad española muy famosa que había elegido el 2020 como el año del propósito. Lamentablemente la pandemia se llevó opuesto a todos los esfuerzos, pero es un tema que en el foro de Davos de este año se había realmente hecho una declaración muy importante, lo que se refiere al capitalismo stakeholders. El fundador del foro de Davos, Klaus Schwab, hablaba de tres tipos de capitalismo: el capitalismo de accionistas, el capitalismo de Estado, creo que se llamaba algo así, ¿no? Y el capitalismo de stakeholder, ¿no? Entonces, cómo hoy el modelo, que es un modelo que atiende a las necesidades del siglo XXI, es el modelo del capitalismo de stakeholder, que atiende a necesidades de todos los grupos de interés y no solo las necesidades de los accionistas, que es una mirada capitalista referenciada quizás a los modelos neoliberales de los 80, ahora que se puso de moda, ahora que se estrenó la temporada nueva de The Crown, muy característico del gobierno de Margaret Thatcher. Así que si quieren ver lo que significaba el neoliberalismo, el desmantelamiento del Estado, el pensar que la única función y misión de la empresa era maximizar el lucro, incluso a costa de generar grandes cantidades de despidos, grandes cantidades de pobreza, etc. Bueno, pueden ver The Crown, y ahí van a escuchar las definiciones que Margaret Thatcher tenía respecto a su modelo económico, que ya hay un consenso mundial. No solo hablamos del foro de Davos, hablamos de la mesa de negocios de Estados Unidos, el gobierno rentable, reúne a los 181 CEOs más poderosos del mundo, que están hablando de un capitalismo consciente. En 2019, por primera vez, dejaron de lado la mirada de que el único objetivo de la empresa era maximizar la ganancia para el accionista, y ya hay un consenso también en esta organización de que la responsabilidad de la empresa tiene que ver con todo su grupo de interés, es decir, una mirada de la sostenibilidad y de la cadena de valor. El famoso capitalismo de stakeholders del que nos habla el foro de Davos. Las empresas no solo deben buscar ganancias monetarias, sino que sin perder esta finalidad. Por supuesto, acá hablamos de ONGs, de fundaciones, de asociaciones civiles que cumplen un rol fundamental, pero ahora estamos hablando de empresas, ¿no? Entonces, la empresa no pierde su fin de lucro. Además, necesitamos que su modelo de negocios sea rentable, porque en esta acción permite que la empresa pueda ser un agente del cambio positivo en materia ambiental y social. Necesitamos que esa sostenibilidad esté apalancada en las tres dimensiones.
Entonces, sin perder de vista, por supuesto, la búsqueda de la ganancia, es una empresa que asume que las consecuencias que genera y el impacto global de sus actividades, por lo tanto, se involucra en acciones socialmente responsables que repercutan en forma positiva en el entorno en que opera. Cuando hablamos de propósito, acá yo estoy ahora encabezando en una institución, yo además está en la Universidad de Buenos Aires y ser el coordinador del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresaria de la UBA, dirijo un centro de estudios en desarrollo sostenible, donde estamos encabezando un proyecto de investigación sobre el tema de las empresas con propósito. Entonces, esto es un poco alguna de las cosas que estamos trabajando, cómo se hace operativo el propósito en las empresas. O sea, cómo la empresa hace operativo ese compromiso que tiene con el desarrollo humano y sostenible. El propósito debe constituirse como una meta, que sea relevante para el ámbito en el que la compañía opera, debe ser mensurable, debe poder medirse y aparte poder, a través de una matriz de indicadores, de un cuerpo de indicadores, poder evaluar los avances, medir los avances que la empresa está logrando en la búsqueda de ese propósito económico, social y o ambiental. Debe ser un propósito de ser conocido, porque debe ser inspiracional, pero tiene que ser conocido y compartido con toda la compañía y con todos sus grupos de interés, que a la vez tienen mucho que aportar en ese propósito ambiental y social, porque son parte de una alianza, son parte de una cadena de valor, somos parte de una misma comunidad. Debe incorporarse en el día a día, decir, bueno, cada día, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la operación cotidiana de la compañía para sumar al logro de ese propósito? Y en este sentido debe ser medible. Ahí está. Entonces acá tenemos este modelo, donde estamos modificando la tradicional mirada, esto es para los estudiantes de Contaduría y Administración, pero no me voy a detener demasiado, adaptando la tradicional mirada sobre misión y visión que enseñamos en las universidades, incorporamos ya el concepto de propósito. Entonces las organizaciones con propósito tienen que tener sus valores puestos central en ese comportamiento transparente, es decir, se gestionan en valores, que son en qué creemos, tienen que tener el propósito, es el por qué, que es algo superior a la misión, que es el cómo, que está vinculada a la necesidad que va a atender la empresa a través de un servicio o producto que presta o que vende. Y luego la visión, o sea, se va haciendo cada vez más operativo. Los valores tienen que ver con cómo cuáles son los valores que promovemos como compañía. La solidaridad, la diversidad, la igualdad social, la justicia social, el respeto del ambiente. Y eso tiene que ver con cualquier tipo de empresa. El propósito es lo mismo, ya nos va acercando un poco más al rubro en el que estamos insertos. Y luego la misión ya sí nos define claramente cuál es el cómo, a través de qué producto o qué servicio que vamos a llevar adelante ese propósito. Por supuesto, la visión tiene que ver con la planificación en el mediano y largo y corto plazo. Como le decía, las tres dimensiones que atiende la sostenibilidad tienen que ver con la ambiental, la social y la gobernanza. Por eso también otro sinónimo que se utiliza es los factores o criterios ESG, por las siglas en inglés, y ASG, como ustedes imaginarán, por las siglas en español. Entonces, hablamos de cuestiones que la empresa también tiene que ocuparse en materia ambiental, por ejemplo, cambio climático, eficiencia energética, optimización de recursos y de materias primas renovables, polución y residuos. En lo social, derechos humanos, derechos laborales, igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad de género. Y en la gobernanza, anticorrupción, compliance, políticas de remuneración equitativa de ejecutivos y de personal, ética corporativa, y las normas de gobernanza de los consejos directivos. Y luego, esta es la mirada de la sostenibilidad a nivel empresa. Pero rápidamente, a partir del año 2015, nosotros comprendimos que la sostenibilidad tenía que ver además con una agenda mucho más amplia, ¿no? Que es la agenda del desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible y los 169 metas que estos objetivos conllevan en su desagregado, que vinieron a reemplazar a los 8 objetivos de desarrollo del milenio y sus 21 indicadores que corrieron entre el año 2000 y 2015. Es una agenda esta mucho más ambiciosa, no solo en cantidad de objetivos, sino que la primera agenda fue construida de arriba hacia abajo, con los indicadores de la década del 90 de Naciones Unidas. Se pensó, bueno, en un primer plan estratégico o plan de gobierno
de Naciones Unidas entrando al siglo XXI. En ese sentido, la elaboraron los expertos y el funcionariado de Naciones Unidas y se aplicaba solo a los países en vías de desarrollo. Esta agenda, aprobada el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea de Naciones Unidas, es aplicable para todos los países miembros, los casi 200 países miembros, creo que son 193 de Naciones Unidas, y además fue construida de abajo hacia arriba. Es decir, hubo una consulta popular, ciudadana, directa, como nunca antes en la historia de Naciones Unidas. Más de 25 millones de personas. Y fue tan exitosa la consulta que sigue abierta. Naciones Unidas ya lleva encuestado a más de 40 millones de personas respecto a las prioridades que deben atenderse. Y más a esas consultas, tanto a nivel urbano, a nivel rural, gente, aparte no se hizo por internet, con lo cual también se buscaba que no estuviera sesgada a poblaciones que tuvieran un alto ingreso, que tuvieran acceso a la conectividad, sino se intentó entrevistar en países del hemisferio norte, hemisferio sur, desarrollados, en vías de desarrollo, el campo, la ciudad, y se logró una agenda de 17 objetivos que no tienen prioridad uno sobre el otro, simplemente es un orden que se les dio, y que nos muestra que realmente el camino a la sostenibilidad pasa por temas ambientales, como agua y saneamiento, vida submarina, acción por el clima, pero también por temas que tienen que ver con la producción, por supuesto, como el objetivo de ese número 12, de producción y consumo responsable, o el 8, de trabajo decente, o el 7, de energía no contaminante, o el 9, industria, innovación e infraestructura, también por temas socioeconómicos, la reducción de desigualdades, las alianzas para lograr los objetivos, paz, justicia, instituciones sólidas, y temas muy sociales y muy sentidos, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, y por supuesto la igualdad de género, que está atravesando toda esta agenda. En toda esta agenda el tema de género debe ser uno de los temas prioritarios, porque además tenemos muy claro que la desigualdad de género también está directamente vinculada con la falta de acceso a la educación, con la deserción escolar, con la violencia de género, con temas vinculados a salud. Es un tema que debe atravesar también transversalmente toda esta agenda. Hoy prácticamente ya hay más de 50 países que han elaborado comités a nivel federal para supervisar las acciones y las agendas de cada país. En el año 2016, un año después de haber lanzado los ODS, el Pacto Global de Naciones Unidas hizo una encuesta a los CEOs y más del 80% de los CEOs considera que esta agenda es una oportunidad para poder contribuir a través de su actividad principal, ¿no? Es decir, cómo la empresa, esto le ha aclarado el panorama de cómo la empresa puede alinear sus esfuerzos en materia del desarrollo sostenible a partir de las metas y los indicadores que nos plantea esta agenda. Es decir, permite a las empresas poder priorizar cuáles son los objetivos que tienen que ver con su razón de ser y poder ordenar sus políticas y sus acciones y sus reportes de sostenibilidad y de responsabilidad social a partir de esta agenda. El foro de Davos en el año 2017 planteó que los ODS podían llegar a generar oportunidades de negocios por 12 billones de dólares solamente en alimentos, ciudades, energía, salud y bienestar. Y que esta agenda, si se toma como se debe, puede llegar a generar más de 380 millones de nuevos empleos. Por eso cuando hablamos de los empleos que desaparecen producto del avance tecnológico, tenemos que también pensar todos los empleos que podemos generar de la innovación tecnológica atendiendo a los grandes desafíos del desarrollo sostenible del siglo XXI. 380 millones de nuevos empleos pueden generarse si tomamos esta agenda tal cual como debemos, como se debe, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos, porque lamentablemente, hoy, en este año, hemos tenido un impacto durísimo producto de la pandemia. Entre el 30 y el 50% de estos ODS fueron o son impactados de manera negativa. Entre ellos, como ustedes se imaginarán, el número 1 del fin de la pobreza, el número 2 de hambre cero y el número 10 de reducción de las desigualdades. Por primera vez en 20 años, creció la población que vive en pobreza extrema. Una de las cosas que se avanzó mucho con los ODM, que era la reducción de la pobreza extrema, y que se está avanzando en el mundo producto de la reducción de la pobreza, por ejemplo, en China, en países del sudeste asiático, de África, Latinoamérica, era la reducción de la pobreza. Por primera vez en 20 años, producto de esta pandemia, creció la pobreza. El Programa de Naciones Unidas para los Alimentos, que ganó el Premio Nobel de la Paz este año, planteó que durante el 2020 podría duplicarse el número de personas en crisis alimentaria, duplicarse.
Es decir, el ODS número 1 y el ODS número 2 realmente afectados muy, muy severamente. Y el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad que por primera vez apareció en la agenda con los objetivos de desarrollo sostenible, que no estaba en los ODM, y que tiene que ver no solo con la reducción de las desigualdades entre países, sino básicamente con atender la reducción de las desigualdades intrapaíses. Es un tema que hoy es el tema de la economía y de la sociedad, ¿no? Hemos descubierto que no es tanto la pobreza. Premios Nobel como Amartya Sen, como Paul Krugman, como Joseph Stiglitz, han dado en el clavo, o Tomás Piketty, el autor francés, con su obra El capitalismo del siglo XXI o Ideología y política, ha dado en el clavo con que el gran tema, el gran problema del siglo XXI tiene que ver con la desigualdad. Una desigualdad horrorosa, ¿no? Que pretendo aquí simplificar en forma diapositiva, pero esto da no para una conferencia, esto es tema de carreras de posgrado, ¿no? Cómo realmente tenemos que atender estos temas vinculados a la desigualdad, siendo además Latinoamérica la región más desigual del mundo. En el mundo, sobre 7.800 millones de habitantes, hay 3.200 millones de pobres. El 1% más rico de la población tiene más que el 99%. Es decir, acumula el 50,1% de la riqueza del mundo. Solo el 1% de la población mundial tiene más riqueza que todo el resto del 99% sumado. El 70% más pobre de la población mundial posee solo el 2,7% de la riqueza del mundo. Y 2.153 millonarios, las 2.153 personas más ricas del mundo, estos son datos de Oxfam de este año, acumulan una riqueza superior al 60% de la población mundial. Entonces, esto es la punta del iceberg de la desigualdad. Son solo algunos números de la crudeza y la dureza de la desigualdad, que tiene que ver con el actual esquema del capitalismo, ¿no? De esta economía de mercado. Y acá traigo a Neville Isdell, que fue CEO de Coca-Cola, una de las empresas insignes de la economía de mercado. Digo, también para que esto no es un mensaje izquierdista, sino que las empresas también lo están comprendiendo. Neville Isdell dice, los inversores están comprendiendo que si las compañías se alejan de las sociedades en las que operan, destruyen el ambiente y socavan sus recursos naturales preciosos e ignoran los problemas sociales, también alejarán a sus clientes y con el tiempo fracasarán. Entre los inversores hay una creencia en ascenso que para sobrevivir a largo plazo, como compañías rentables, estas deben empezar a pensar y actuar de una manera socialmente responsable. En la compleja economía del futuro, el interés de la empresa y los intereses de la sociedad estarán estrechamente alineados. Y no traigo Coca-Cola como un ejemplo de empresa socialmente responsable, aunque logra liderar muchas veces rankings reputacionales, pero ha sido una empresa que ha sido muy cuestionada en materia de obesidad infantil, con sus refrescos azucarados, en materia de huella del agua, es decir, la huella hídrica, pero que está haciendo ya de hace muchos años, tiene toda su misión, sus visiones, sus valores alineados con los grupos de interés. Es decir, está haciendo un esfuerzo muy claro para mostrar cómo la empresa puede y debe crear un valor positivo para la comunidad, para sus clientes, para sus accionistas, etc. Además, el 64% de la población mundial cree esto. Esto es una entrevista de barómetro de confianza de Edelman. El 64% de la población mundial cree que una empresa puede llevar a cabo acciones que incrementen los beneficios al mismo tiempo que mejora las condiciones sociales de la comunidad en la que operan. De vuelta a lo mismo, ¿no? La ganancia no está escindida de la responsabilidad social y el cuidado del ambiente. Y acá viene una gran pregunta, que es muy presente en muchas conferencias, pero ser sustentable es caro, si requiere que la empresa haga alguna inversión. Miren, cuando hablamos de sustentabilidad, no le pedimos a la empresa que renuncie a maximizar su beneficio o que renuncie a la rentabilidad. Lo que estamos planteando es que esa sustentabilidad económica, esa rentabilidad, depende también de alcanzar la sostenibilidad ambiental y social. Son tres caras de la misma moneda, de una moneda de tres caras, ¿no? Tres caras de la misma pirámide. Son tres caras absolutamente necesarias, indispensables e inescindibles, son interdependientes. Hoy lo contrario a ser sostenible es ser insostenible. O sea, una empresa puede elegir. Si no va por el camino de la sostenibilidad, va por el camino de la insostenibilidad, lo cual representa que su empresa está repartiendo como parte de su ganancia, está repartiendo como ganancia parte de su capital, porque está maximizando la ganancia en el corto plazo a costa de la sostenibilidad de la compañía. Es decir, esa empresa tiene fecha de vencimiento. Por eso Coca-Cola también reformuló su
su misión con respecto a accionistas, y habla de la rentabilidad en el mediano y largo plazo, es decir, lograr una rentabilidad sostenida. No habla de maximizar la rentabilidad ni maximizar el costo de la acción de Coca-Cola en los mercados de valores, sino habla de lograr una rentabilidad sostenida en el mediano y largo plazo para los accionistas. Entonces, la verdad que hoy tu negocio es sostenible o no lo es. Es tan sencillo como eso, y la verdad que los atajos nunca terminaron bien. Empresas muy famosas como Gap, H&M, Benetton, Walmart, Zara, C&A, Disney, fabricantes de ropa en todo el mundo, se vieron manchadas, hace 7 años vieron manchadas sus prendas con sangre. Más de 1.500 muertos en Bangladesh debido a derrumbes en edificios. En un solo edificio hubo 900 muertos y 2.500 heridos por un derrumbe que los propios trabajadores dijeron que se estaba rajando la estructura por el peso de las máquinas en cada piso y que no se podía trabajar más. Los obligaron a volver a entrar. Una mujer fue rescatada con vida entre los escombros 14 días después del derrumbe. A mí me da claustrofobia, una resonancia magnética, una tomografía. No quiero pensar cómo esa mujer pobre pasó esos 14 días bajo los escombros. Y otros tantos, ¿no? Que hubo incendios, etc. Estas empresas tuvieron que establecer una alianza, ¿no? Comprometerse. Empresas como H&M, como Gap, como Walmart, con la seguridad de los trabajadores de Bangladesh. Pero años después de estos accidentes, todavía el 40% de los problemas de seguridad laboral en más plantas textiles de Bangladesh siguen sin resolverse. Sigue habiendo trabajadores que cobran entre 40 y $150 al mes por 100 horas de trabajo a la semana, de los cuales dependen 5.000 fábricas textiles en Bangladesh, 14 millones de familias, y el 80% de las exportaciones en Bangladesh son de ropa, con lo cual realmente es una actividad muy sensible para ese país. Y entonces las empresas que se aprovechan por unos centavos menos en explotar la mano de obra en Bangladesh deberían estar mucho más conscientes y mucho más responsables de lograr que esa producción sea sostenible. Hoy en día el Papa Francisco, que desde su momento de arzobispo de la ciudad de Buenos Aires trabajó en contra de los talleres textiles esclavos que hay también en nuestro país, ha llamado a luchar contra la trata, las mafias y el crimen organizado. La Confederación Internacional de Sindicatos ha planteado que en las cadenas de valor de las 50 empresas textiles más grandes del mundo siguen estando apoyadas en algún tipo de trabajo forzado en países en vía de desarrollo. Se calcula que, por aquí tenía el dato, una gran cantidad de trabajadores todavía en el mundo, 25 millones de personas, aquí tenía el dato, 25 millones de personas en el mundo todavía es víctima del trabajo forzado. Una de cada 4 de estas personas son niños. Como que está aquí, trabajando, ¿saben en dónde? En una mina de la República Democrática del Congo, extrayendo el cobalto que se exporta para poder alimentar las baterías de nuestros celulares, nuestras notebooks, a través de las cuales nos están viendo ustedes aquí, las baterías de los autos autónomos, eléctricos o híbridos. Es decir, un mineral trascendental para las energías renovables del siglo XXI, un mineral que está en el centro de la sostenibilidad. El litio y el cobalto son minerales indispensables para la fabricación de baterías telefónicas, de computadoras, de autos. El 50% del cobalto del mundo se extrae en la República Democrática del Congo. El litio, básicamente, Australia, el norte de Argentina, el norte de Chile, el sur de Bolivia. Todo esto, tanto el litio como el cobalto, luego es refinado por China. En las minas, en la República Democrática del Congo, trabajan chicos de entre 8 y 11 años, por su disposición física, por sus manos chiquitas, que pueden meterse. Es un trabajo tradicional. En la India está prohibido el trabajo infantil en las minas, y hay 50.000 chicos trabajando en minas en la República de la India. En la República Democrática del Congo muchas de estas minas son operadas por guerrillas, con lo cual el Estado no puede llegar a regularla. Es decir, las grandes empresas como Samsung, como Apple, como Microsoft, Nokia, y de autos como Toyota, Volkswagen, que utilizan las baterías para los autos, son cómplices de la mano de obra infantil. Por eso, afortunadamente, en los últimos años, la República Democrática del Congo, por la presión de organizaciones sociales como Amnesty y las empresas que tomaron cartas en el asunto a partir de estas denuncias, están atendiendo esta problemática,
muy severa. Pero fíjense, la sostenibilidad, el atajo, ha llevado a que estas empresas han sido acusadas públicamente de que sus baterías estén manchadas con la sangre de los chicos que están dejando su vida excavando y buscando el cobalto en la República Democrática del Congo. Volkswagen, ¿no? Volkswagen, el año 2015, más de 11 millones de autos, Audi y Volkswagen. Volkswagen, una de las empresas de mayor reputación del mundo. En Argentina presidió el Pacto Global de Naciones Unidas. Volkswagen y Toyota son las dos automotrices más importantes del mundo, 1, 2, 2, 1. Ha encabezado rankings reputacionales en todos lados. 5 años después todavía no puede despegarse de ese terrible fraude que hicieron al adulterar los software para mostrar que los motores diésel de sus autos Volkswagen y Audi contaminaban menos de lo que realmente contaminaban. 11 millones de unidades involucradas, más de 30.000 millones de dólares la caída de acciones en aquel año, producto de cuando sale a la luz y se confirma el fraude. Pueden ver el documental Dirty Money en Netflix. Hay un documental entero sobre el caso de esa serie, Dirty Money, sobre el caso Volkswagen, donde se demuestra y se comprueba además la complicidad de las máximas autoridades de la empresa. Tuvo que renunciar el CEO. Tuvo una multa de 18.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental. Tuvo que invertir 7.300 millones de dólares para reconvertir su línea de producción. Alemania, producto de este escándalo, prohibió los motores diésel. Y además, sigue hoy en juicio muchos dueños de autos que están haciendo juicios a través de abogados, causas colectivas, en contra de la compañía. El software estaba hecho para enmascarar, no un fraude contaminaba el doble de lo que realmente quería decir, no. La contaminación era 40 veces superior a lo permitido. Fue tan fuerte el impacto y el golpe a la reputación de Volkswagen, como le decía, que hasta hoy, 5 años después, lo sigue pagando incluso sus propias publicidades. Esta publicidad es del año pasado. En la oscuridad encontramos la luz. Arranca con imágenes del escándalo del año 2015, haciendo una especie de mea culpa de un momento oscuro que vivió Volkswagen, y anuncian el lanzamiento de una minivan eléctrica para el año que viene. Entonces, fíjese cómo esto también fue cuestionado, ¿por qué la propia empresa sigue machacando y trayendo el tema a sus publicidades? Y porque la empresa sabe que esta mancha no se quita, como decía Homero Simpson, esta mancha no se quita, en un capítulo, y entonces lo tiene que mostrar, lo tiene que exorcizar en sus campañas publicitarias. Entonces, no hay atajos para la sostenibilidad. Lo que quiso ahorrar Volkswagen para poder vender el motor diésel, lo que quieren ahorrar las compañías para abaratar los costos de las baterías eléctricas o abaratar el costo de la ropa, o más que abaratar es incrementar y maximizar la rentabilidad. Porque esto no tiene que ver con un producto más barato, con esfuerzos que hacen las empresas para productos más baratos para la gente. Tiene que ver con ganancias extraordinarias. Walmart, Sam Walton fallecido, sus 5 herederos, han hecho que sigan siendo 5 de las personas más ricas del mundo. Entonces no tiene que ver con un producto más barato, sino que tiene que ver con como diría Obama nuevamente, una codicia desenfrenada, ¿no? Sin pensar en los costos, en vidas humanas y en nuestro planeta. Ser sustentable puede ser caro, pero mucho más caro es no serlo, para la empresa y para el ambiente. La sostenibilidad no es una moda, sino que es un nuevo modo de operar, en base a este compromiso, un compromiso muy fuerte con el ambiente, con sus trabajadores, con la comunidad en la que operan, y poniendo además, utilizando lo mejor de la tecnología al servicio del desarrollo sostenible. Y acá les traigo un ejemplo muy concreto. Así como les mostré una tecnología utilizada al servicio del mal, es decir, estos autos, cuando uno los hacía circular en los laboratorios de medición de gases, se activaba el software y contaminaba menos. Pero si el auto circulaba en la ruta, el software, no sé, o sea, realmente era una tecnología, ese dispositivo que le pusieron a 11 millones de autos, era una tecnología muy avanzada. En vez de pensar tecnología para el bien, utilizaron la tecnología para defraudar, para contaminar el planeta y para obtener una rentabilidad extra en la competencia de la industria automotriz, sin pensar en sus consumidores, que hoy le hacen juicio a la marca, sin pensar en sus trabajadores, que se vieron muy afectados, y sin pensar, por supuesto, en todos los demás grupos de interés. Acá tenemos un caso utilizado para el bien, restaurante Stocks, realmente uno de los grandes ejemplos inspiracionales en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en toda la región y, por qué no, en el mundo. Gustavo Pérez Berlanga, su jefe de sostenibilidad, ha sido designado líder de sostenibilidad de Naciones Unidas y es uno de los pioneros de ODS, designado
por Naciones Unidas, a quien tengo el gusto de conocer del año 2015, lo he escuchado, lo he invitado a disertar en algunas oportunidades en actividades mías a través de videoconferencias, estuvo aquí en Argentina, yo estuve con él, esta es una imagen cuando estuve con él en México en 2019, cuando presenté mi libro allí en la UNAM, y nos reunimos en una de las propias sucursales de Tox. ¿Qué está haciendo el restaurante Tox? Además de favorecer a más de 7.000 emprendedores indígenas, y incorporar en toda su cadena de valor productos orgánicos elaborados sin conservantes, sin aromatizantes artificiales, aprovechando los saberes de las comunidades originarias de los pueblos indígenas del México profundo. Bueno, además de todo eso, están trabajando muy fuertemente en visibilizar, transparentar la trazabilidad en la cadena de valor del café. Una de las industrias que tiene mayor proporción de trabajo en mano de obra infantil en su cadena de valor a nivel global. Entonces, y que tiene muchos eslabones, o sea, desde que se siembra el café hasta que se cosecha, se traslada, se tuesta, etc. Bueno, hay un montón de eslabones. Entonces, es muy difícil para una empresa poder garantizar que en ninguno de esos eslabones hubo mano de obra infantil. Y Tox no se puede permitir que algunos de sus productos de excelencia lleguen a la mesa de sus 198 locales en México y Estados Unidos con mano de obra infantil adentro. Entonces, a través del blockchain, como mostrábamos antes, un convenio con una universidad norteamericana está garantizando la trazabilidad y mostrando cada taza de café que te puedes tomar, sabes ese café, cuándo fue cosechado, en dónde, en qué región, a 1.400 metros sobre el nivel del mar, como es el café mexicano. Puedes ver videos de la gente, de los trabajadores agrícolas. También una empresa brasileña, JBS, principal frigorífico del mundo, cuestionado en muchos actos de corrupción. Pueden ver también el documental en Netflix Rotten sobre el lavallato de Brasil, como la propia JBS reconoció el pago de sobornos al gobierno brasileño para determinados contratos que necesitaba, etc. Bueno, ahora, luego de que tuvo que cerrar varias plantas, vender, etc., para poder pagar todas las multas, está habiendo cerrado el mercado europeo, porque se denunciaba que parte de esas 10.000 cabezas de ganado que por día faena JBS en Brasil provenían de terrenos deforestados del Amazonas. Entonces, para evitar el cierre del mercado europeo, quisieron blockchain para garantizar la trazabilidad de las cabezas de ganado y demostrar que esas cabezas de ganado, ninguna viene de terrenos deforestados del Amazonas. Es decir, la innovación tecnológica al servicio del desarrollo sostenible. Ya llegando un poco hacia el final, a ver cuánto me faltaba. Estamos bien, estamos bien. Algunas reflexiones. Hace unos años hice una encuesta de la consultora Grant Thornton, no sé si está ahí la referencia, creo que acá me olvidé de ponerla. Se le preguntaba a los empresarios de diferentes países de Latinoamérica por qué incorporar prácticas más sustentables. Fíjese, el 86% de los empresarios mexicanos y el 82% de los empresarios argentinos respondieron lisa y llanamente porque es lo que se debe hacer. No hay otro camino. Lo que hablamos antes, o sos sostenible o sos insostenible. Es lo que se debe hacer. Ahora, ¿todos lo hacen? No. Tampoco vamos a mentir, de ninguna manera el 86% de los empresarios mexicanos o el 82% de los argentinos son sostenibles. Tenemos casos muy buenos en México, Gustavo Pérez Berlanga, Marta Herrera de Cemex, que preside la red mexicana de Pacto Global, en Argentina otras tantas compañías, Natura en Brasil. Hay muchísimos ejemplos, pero de ninguna manera más del 80%. No, falta muchísimo. Pero por lo menos lo tienen claro, saben que el camino es ese. Se están poniendo excusas sobre no puedo por esto, no puedo por lo otro, pero sabemos que ser sustentable no es caro, caro es no serlo. Entonces, más temprano que tarde, las empresas podrán comprender plenamente que el único camino posible para gestionar sus negocios y atender a los desafíos de la agenda tan compleja que nos presenta el siglo XXI es la sostenibilidad. Bernardo Klicksberg, que en el día de ayer acaba de ganar el premio a la trayectoria individual Ramón Mullerat en España, el premio iberoamericano Ramón Mullerat por parte de los premios corresponsables. Bernardo es una de las referentes más importantes del mundo y de Iberoamérica en sostenibilidad y responsabilidad social, y preside nuestro centro de responsabilidad social en la Universidad de Buenos Aires. Plantea uno de sus libros, Ética para Empresarios, las empresas que aplican la agenda de la RC mejoran el desempeño, la moral, la productividad personal,
la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo. Aquí estoy, esta foto tiene 10 años ya, por eso me ven un poquito más joven. Esto es para un curso completo, explicar por qué se da este círculo virtuoso, pero no quiero dejar de comentar que la responsabilidad social es win-win, es un círculo virtuoso. A mayor desarrollo sostenible, las empresas logran mayor reputación, eso a la vez genera una mayor competitividad, que produce mayor lealtad de los clientes. Lo están midiendo las investigaciones de mercado, cómo la gente prefiere comprar productos de empresas que devuelvan a la sociedad, que estén comprometidas, e incluso están dispuestas a pagar más. Y las nuevas generaciones tienen mayor conciencia ambiental todavía. Yo recién tuve noticias de la ecología, del ambiente, etcétera, cuando estaba en el secundario. Y al finalizar el secundario y la universidad, había una materia sola que hablaba de eso. Hoy mis hijos desde sala de 3 ya tienen, saben cómo separar la basura, saben lo que es el cambio climático, la educación ambiental, el consumo responsable, el reciclado. Entonces, estas nuevas generaciones todavía son más conscientes, con lo cual la empresa que quiere fidelizar a los clientes de los próximos 40, 50 años es por acá. Es por acá. Lo dijo también de alguna manera la expositora anterior en materia de marketing, cómo el marketing también está atendiendo esto. Es decir, no solamente como un deber humano, sino también como una cuestión que favorece el mundo de los negocios. Mayor apasionamiento, las personas quieren trabajar en empresas socialmente responsables, están dispuestas a resignar un buen sueldo de una empresa que ha sido cuestionada porque cometió un fraude económico-financiero, porque cometió un escándalo ambiental como Volkswagen, como Shell, con el uso, las explotaciones petroleras en el Polo Norte. Prefieren dejar de lado buenos sueldos en esas cadenas cuestionadas y tener un sueldo quizá menor, pero en empresas socialmente responsables y sostenibles que tienen buena reputación. Que uno puede sentirse realizado en el trabajo en un concepto amplio, no solo en lo económico. Se siente parte de ese propósito económico, social, ambiental que nos plantea la empresa. Y esto a la vez genera mayor productividad y mayor confianza, mejor clima laboral, mejor productividad laboral, más competitividad. Es un círculo virtuoso. Como decía Enrique Yo, y con esto ya quiero ir concluyendo, le voy a dejar algunos datos al final para que después por ahí lo puedan ver desde la gráfica. Enrique Yo es el fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que existe en muchos países del mundo. Está la Unión Internacional de Dirigentes de Empresas Cristianos, UNIAPAC. Enrique fundó la Asociación Argentina de Dirigentes Cristianos de Empresas. Falleció muy joven, a los 41 años. En febrero del año que viene se cumple el centenario del nacimiento de Enrique Yo. Y es un gran referente de los empresarios argentinos, por una mirada, porque él gestionó en la empresa en los años 50 y 60, cuando estos temas no formaban parte de la agenda. Cuando todavía el tema ambiental no era consciente el mundo, pensaba que todavía el desarrollo económico era ilimitado y que el ambiente se podía utilizar los recursos naturales sin ningún tipo de limitación, ni económica, ni física, ni biológica. ¿No? Plena época de la reactivación y el crecimiento económico enorme que hubo entre los 50 y los 60 hasta comienzos de los 70, hasta la crisis del petróleo. Sin embargo, era una persona que hizo operativa la doctrina social de la Iglesia. Ese fue el gran mérito de Enrique Yo. Demostró que la doctrina social de la Iglesia no era un compendio para leer y muy inspirador en términos espirituales, sino que además se podía gestionar una empresa exitosa desde la mirada de la doctrina social de la Iglesia. Y fue el CEO, hizo toda su carrera corporativa de una empresa hasta llegar a ser CEO, una empresa de la familia de la mujer, de primera tecnología en materia de vidrio, cuyo principal accionista era norteamericano, y tuvo que negociar incluso con sus socios mayoritarios de Estados Unidos, cuando en un momento le pidieron que en una crisis económica, como tantas que hemos padecido aquí en Argentina, despidieran personal. Enrique Yo viajó a Estados Unidos en avión, década del 50, a convencer a sus socios norteamericanos de que echar gente era un mal negocio. Enrique Yo consideraba que el desempleo no era un problema social o económico, que era un problema moral. Entonces, él estaba dispuesto a poner sobre la mesa su renuncia antes que despedir a un solo trabajador. Lo fundamentó en términos económicos y aparte demostró que tuvo razón. Porque al poco tiempo, sin despedir a nadie, la empresa Cristalería Rigoló, que es la empresa de la que hablamos, volvió a liderar el mercado argentino y a tener ganancias por sobre todas las demás compañías, sin haber echado a nadie. Enrique Yo planteaba que la finalidad de la empresa era procurar el bien común de la sociedad a través de un triple contenido. Fíjese, lo ambiental todavía no estaba visible en aquel entonces. Hablaba del contenido económico, cultural y espiritual. Es decir, cultural en términos sociales y espiritual
porque la empresa como un instrumento para el bien común también es una herramienta de promoción de las personas, de ascensión individual y personal, de toda la comunidad de empresa, trabajadores, directivos, dueños. También nos podemos sentir realizados en la empresa en términos individuales y espirituales. Enrique Shaw hablaba de 3 deberes del dirigente de empresa: un deber de servicio, el deber de progreso y el deber de promover la ascensión humana. Hoy Enrique Shaw es siervo de la Iglesia Católica, está en camino a ser el primer empresario santo del mundo. Ya hay un milagro estudiándose en el Vaticano. Así que si Dios quiere, los argentinos, además de tener el primer papa latinoamericano, podríamos llegar a tener el primer empresario santo del mundo. Un amigo de la UNAM me decía, no, ya tienen el primer papa, no puede ser que también tengan el primer empresario santo del mundo. Bueno, es el latinoamericano, eso es lo que importa, ¿no? Y que sea, ¿por qué no?, el protector de los empresarios comprometidos de toda América Latina. El Papa Francisco, tanto en Laudato Si, como en Fratelli Tutti o en Evangelii Gaudium, habla muchísimo del tema económico y social y realmente el rol que tiene la empresa y cómo la economía debe estar al servicio del bien común y no al servicio de la rentabilidad, ¿no? Como en el centro tiene que estar la persona, por supuesto Dios, pero el trabajador, la persona, la comunidad y no el dinero, ¿no? O ahora de algunos que corren a Dios y lo reemplazan por el dinero. Este documento, que es un documento, no es una encíclica, sino que es un documento sobre cuestiones económicas y financieras del año 2018, plantea que es urgente la autocrítica sincera, así como una inversión de tendencia que favorezca un cambio en la cultura empresarial y financiera, que tenga en cuenta todos aquellos factores que constituyen el bien común. Esto significa que hay que colocar claramente a la persona y la calidad de las relaciones interpersonales en el centro de la cultura empresarial, de modo que cada empresa practique una forma de responsabilidad social que no sea meramente marginal u ocasional, es decir, filantrópica, caritativa, asistencialista, alejada del core business, sino que tiene que estar integrada. Está hablando, en términos del management, está hablando del propósito, ¿no? El fin de la empresa tiene que ver con ese propósito económico, social y ambiental, que anime desde adentro todas sus acciones y la oriente socialmente. Finalmente, aquí hay unos números para compartir de unos esfuerzos que hicieron las empresas en materia de COVID-19. Yendo al final, digamos, la última diapositiva, fíjense que a pesar de que el origen de esta crisis tiene que ver con lo sanitario, y no solo empezó en lo sanitario, pero luego fue social y económica, fíjense que el 62% de los esfuerzos de las empresas, el marco de las buenas prácticas, empresas internacionales, que nosotros hemos medido más de 1000 empresas en todo el mundo, qué prácticas hicieron en materia de atención a la pandemia. El ASPO es como aquí denominamos al confinamiento, aislamiento social preventivo obligatorio, a las cuarentenas. 62% tuvieron que ver con el ODS número 3, pero también hay muchas acciones corporativas que tienen que ver con el ODS número 2 de hambre cero, o el ODS número 8 de trabajo decente, del cuidado de los trabajadores, o el 10 de reducción de las desigualdades, o el 12 de producción y consumo responsable, y hasta incluso el número 5 de igualdad de género. Es decir, la agenda de desarrollo sostenible es una sola. Por más que este año el tema haya sido el tema de la salud, la agenda es una sola. Entonces, en ese sentido, las empresas han atendido a una multitud de ODS. Bueno, esto es un poco algunas reflexiones. La verdad que llegué bastante bien con el tiempo, me parece. Por ahí me quedé corto para las preguntas, pero podemos atenderlas muy rápidamente. Aquí tengo 3 preguntas. Muchas felicidades, muchas gracias, Federico. ¿Considera que está próximo al fin del capitalismo? Bueno, no es una... Ahora voy a responder. Claro que ser sustentable representa un gasto extra, puesto que se ve la necesidad de restablecer los recursos empleados. Actualmente la naturaleza no lo provee, sin embargo, así usamos eso y no puede generar. Es una certificación. Perfecto. Hay 2 preguntas de Federico. En primer lugar, hay autores que hablan de que el capitalismo que existe ahora no es el capitalismo que vivió Marx, ¿no? Cuando Marx escribió El Capital y hablaba del fin del capitalismo y el triunfo del proletariado por sobre la clase burguesa, etc., era un capitalismo que no estaba globalizado, todavía el capitalismo financiero no existía, las sociedades anónimas, es decir, esta atomización del capital en grandes acciones y lo que era la dinámica del capitalismo financiero no existía, con lo cual el capitalismo se ha ido reconvirtiendo. No quisiera arriesgar el fin del capitalismo, por eso muchas veces a nosotros se nos acusa de ser reformistas, ¿no? A la responsabilidad social se la cuestiona desde la izquierda
porque es reformista, no revolucionaria, y de la extrema derecha, de Milton Friedman y el neoliberalismo, por plantear que somos socialistas. Ni una cosa ni la otra. Lo que planteamos es que hay un capitalismo posible, que es un capitalismo más humano, un capitalismo consciente, como lo llama la Mesa de Negocios de Estados Unidos, o un capitalismo de stakeholders, como lo llama el Foro de Davos. Pero bueno, si está próximo al fin del capitalismo o no, no soy economista, soy licenciado en administración y trabajo en temas más vinculados a la micro que a la macro. El capitalismo viene crujiendo desde hace bastante tiempo, pero ha tenido una capacidad de reconvertirse, de readaptación realmente muy notoria. Sin lugar a dudas, la caída del modelo de comunismo estatal soviético en la década de 90 ha mostrado cómo el capitalismo sigue siendo muy resiliente. En ese sentido, pienso que hay una especie de, algunos autores hablan de la autorrevolución del capitalismo. Y si esa autorrevolución del capitalismo nos lleva a un capitalismo más humano, hace muchos años se hablaba de capitalismo renano, ¿no? Un modelo nórdico, un modelo de igualdad donde la equidad salarial, la diferencia entre los que más ganan y el salario promedio de las empresas es solamente de 9 veces, a diferencia de las empresas sajonas, donde la diferencia entre el sueldo promedio y el sueldo de los máximos ejecutivos es de 30 o 40 veces, sociedades mucho más igualitarias, donde el Estado cobra altos sueldos, pero tiene una devolución de servicios públicos de mucha calidad. Ese es un modelo capitalista, pero es un capitalismo sobre otras bases. Creo que hacia ello es a donde debemos por lo menos apuntar en el corto plazo. La sostenibilidad claramente tiene un gasto, pero es una inversión, ¿no? Pues, Roberto, no es un gasto, sino que es una inversión. Porque invertir en sostenibilidad es lo que me permite que mi empresa pueda perdurar en el mediano y largo plazo. Es decir, que esa empresa que yo me dedico a fabricar árboles, yo invierto en la gestión sustentable de bosques y es la manera de que mi empresa siga existiendo. Si no, cuando tala el último árbol, desaparece la empresa. En materia de certificaciones, que preguntaba también Federico antes, hay varias certificaciones. En México está la certificación de empresas socialmente responsables, que da el CEMEFI, está la certificación de empresas B, que da el sistema B. La economía del bien común también da certificación, es un modelo de Christian Felber. No soy un gran partidario de las certificaciones, si sirven, bienvenidos sean. Las empresas por lo menos tienen modelos en los cuales mirarse, armar autodiagnóstico, ver buenas prácticas. La verdad que las empresas son como las personas. Todos tenemos errores o pecados, pongan el nombre que quieran, nadie es perfecto. No hay ninguna empresa perfecta. Sí, algunas que hacen mucho esfuerzo y son mejores que otras. En ese sentido, las certificaciones pueden ayudar en ese camino y hay grandes iniciativas globales como el Pacto Global de Naciones Unidas, como el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, como Sistema B, que sirven para poder hacer benchmarking, ¿no? Compararse con los mejores. María nos pregunta cuáles son los aspectos principales que las naciones deben de poner sobre la mesa para incluir políticas públicas que promuevan la sustentabilidad empresarial. Bueno, todo lo que mencioné recién, la agenda es una sola. La agenda es muy... Uy, yo fui a borrar algunas preguntas. Bueno. Doctor, por cuestiones de tiempo tendríamos... Listo. Bueno, que terminar. Perfecto. Cuestiones de tiempo. En consecuencia, me dejaron el pie justo para mostrar esto. Estoy dispuesta a responder todas las preguntas. Me escriben por aquí. No vamos a dejar colgado a nadie, pero hay que ser muy respetuoso con esta gran y excelente jornada que han tenido, que yo la estoy cerrando, así que seguramente hay gente que está muy cansada ya de haber estado escuchando tan buenas conferencias, así que les agradezco realmente la atención y todas las preguntas que han acercado y estoy dispuesta a responderlas si me las acercan a través de aquí o en mi página web, juliandangelo.ar, tienen el contacto, el formulario de contacto, y ahí incluso puedo acercarles publicaciones, referencias, citas, porque sé que son temas que muchos de ustedes seguramente están trabajando para un proyecto, además de gestión, de investigación o de tesis. Así que a disposición para eso también.